Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados. Lo que tenemos en el programa de hoy: ¿cómo le iría a los Yankees? José Altuve los volvió a castigar. Jim Powell se convirtió en la primera dama en arbitrar un juego de Grandes Ligas. Actuó en primera base en el primer encuentro de una doble jornada entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. ¿Qué pasó con los Mets? Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos. Comenzamos. En el primer encuentro de una doble jornada disputada entre los Miami Marlins y los Bravos de Atlanta, el marcador final de 7-1 a favor de los de Atlanta quedó en un segundo plano, ya que hubo hechos que se llevaron todas las miradas y los aplausos de los aficionados. Tal es el caso de Jim Powell, quien se convirtió en la primera mujer en ser árbitro de un juego de Grandes Ligas, actuando en primera base, y la joya defensiva que realizó Jurickson Profar en la cuarta entrada, robándole el cuadrangular a Agustín Ramírez. El venezolano Javier Zanoja se fue de 3-1 y anotó la única carrera de su equipo. Yankees de Nueva York al fin le dan una alegría a su fanaticada al llevarse la victoria 5-4 sobre los Astros de Houston, con un Trey Grisham vestido de héroe al conectar jonrón que trajo la carrera decisiva en el cierre del octavo. José Altuve, como es costumbre, castigó a los Yankees al batear de 4-2 con impulsada. Nacionales de Washington se llevaron la victoria 4-2 frente a los Gigantes de San Francisco a punta de jonrones, comenzando con Jace Good, quien se fue para la calle en el primer inning para poner adelante a su equipo. Le siguieron Paul DeJong y Josh Bell. Rafael Devers dio cuadrangular por segundo día consecutivo, aunque esta vez no le alcanzó a su equipo. El venezolano Wilmer Flores bateó como emergente e impulsó una carrera con fly de sacrificio. El venezolano Luis Rengifo se unió a la fiesta de batazos que propinaron Los Ángeles Angels a los Tigres de Detroit para derrotarlos 7-4. Rengifo batió de 4-2 con jonrón, triple, impulsada y anotada. Oswald Peraza de 1-0 como emergente. El colombiano Gustavo Campero de 4-1. Por su parte, Gleyber Torres de 4-1 con impulsada. Rojos de Cincinnati se impusieron 2-1 a los Piratas de Pittsburgh con gran labor del abridor Nick Martínez, quien lanzó 7 innings de una carrera, 2 boletos y 4 ponches para apuntarse la victoria. Los Atléticos de Sacramento derrotaron a los Orioles de Baltimore 11-3, como mejor saben hacerlo, a punta de cuadrangulares. Chia Langelier, Brent Rooker, entre ambos impulsaron 7 carreras. El venezolano Michael García batió doble en el tercer inning, impulsor de una carrera para romper el empate a 0 entre los Reales de Kansas City y los Mellizos de Minnesota, que guió la victoria por blanqueada de 2-0 de los Royals. García se fue de 4-2, impulsada. Salvador Pérez falló en 4 turnos. El venezolano Brian Rocchio conectó doble impulsor de la carrera que rompió el empate a 1 en el cuarto inning para comandar el triunfo de los Guardianes de Cleveland 3-1 sobre los Medias Blancas de Chicago. Gabriel Arias se fue en blanco en 4 turnos y Lenín Sosa conectó de 5-1. Los Mets de Nueva York sufrieron una dolorosa derrota de 7-4 a mano de los imparables Cerveceros de Milwaukee, a pesar del jonrón 28 de Juan Soto, quien se va para la calle por tercer día consecutivo. El venezolano William Contreras sacó la cara por la ofensiva de los Brewers al despachar jonrón impulsor de 2 carreras que dieron cifras definitivas al encuentro. Contreras culminó de 3-1 con 2 impulsadas y anotadas. Por los derrotados, Francisco Álvarez de 3-1. Los Cachorros de Chicago se desquitaron de la derrota sufrida en la jornada anterior y le dieron una paliza de 9-1 a los Cardenales de San Luis. Michael Busch disparó jonrón de 3 carreras para poner el juego 5-0 en ese momento del segundo inning. Por los Cardenales, los venezolanos Wilson Contreras de 2-1 y Joel Pozo de 4-1. El lanzador venezolano Jesús Luzardo de los Phillies de Filadelfia le ganó el duelo a Jacob deGrom de los Vigilantes de Texas. Luzardo lanzó 6 innings, permitió una carrera, 4 ponches y se llevó la decisión, mientras deGrom lanzó 6 2/3, permitió 3 carreras, ponchó a 8 y se fue con la derrota. El marcador final fue de 3-2.
En duelo de equipos que no buscan absolutamente nada en lo que resta de campaña, los Arizona Diamondbacks dejaron tendidos a los Rockies de Colorado 6 carreras por 5 para darle una pequeña alegría a su fanaticada. Por su parte, los Rockies siguen raudos a sobrepasar las 100 derrotas en esta temporada. Lourdes Gurriel batió doble que trajo la carrera ganadora. El venezolano Ezequiel Tovar de 4-2 con impulsada y anotada. Por Arizona, el abridor Eduardo Rodríguez lanzó 5 1/3 de innings, permitió 5 carreras, se fue sin decisión. José Herrera batió de 2-0. Padres de San Diego dejaron tendidos a los Medias Rojas de Boston en 10 innings gracias a sencillo de Ramón Laureano para llevarse la victoria 5 carreras por 4. Por Boston, Abraham Toro de 4-0 y Wilyer Abreu de 3-0. Por los Padres, Luis Arraez de 5-2 con anotada. Shohei Ohtani conectó el jonrón 40 de la temporada para hacer la figura en la paliza que le propinaron los Dodgers de Los Ángeles, 9 carreras por 1 a los Azulejos de Toronto. Cal Raleigh y Julio Rodríguez se repartieron el botín. Fue back-to-back en el tercer inning. Raleigh disparó el jonrón 44 y Rodríguez el 23. Por Tampa Bay, Junior Caminero se voló la cerca con el 32. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0. Los Bravos de Atlanta consiguieron la barrida en la doble jornada frente a los Marlins de Miami al derrotarlos en el segundo juego 8 carreras por 6, con un Marcell Ozuna gigante al despachar 2 jonrones e impulsar 4 carreras. El oso no dejó para nadie. Por los Marlins, el venezolano Javier Zanoja falló como emergente. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.